Es de todos conocidos que la ciudad de Nueva York ha tenido la visita del presidente Luis Abinader a propósito de la Asamblea 76 de Naciones Unidas, donde los presidentes de diferentes partes del mundo se reúnen para plantear las situaciones de sus diferentes países, y algunos hacen una especie de breve introito, un análisis breve, digámoslo así, de la situación internacional. Bueno, es un fórum que a nuestro juicio tiene poca utilidad porque los discursos desde que se fundó Naciones Unidas hasta esta sexta asamblea no ha sido más que eso, muchos discursos, pero en términos concretos, poca utilidad. Bueno, el hecho es que el presidente Abinader estuvo de visita en la ciudad de Nueva York y se ha reunido con diferentes grupos sociales, comunitarios, políticos, con los periodistas, con los medios, una hilera de reuniones que tenemos entendido, a partir de lo que nos informó el hermano Erasmo Chalas, jefe de prensa del Consulado Dominicano en Nueva York, que era más que todo para recoger las inquietudes de la gente a través de estas reuniones, y que eso a su vez permita ir construyendo una especie de agenda con los dominicanos en el exterior, en este caso específico con los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Bueno, el presidente Luis Abinader, en uno de los planteamientos que hizo en uno de estos eventos, planteó, y perdonen la reiteración, que el caudal de votos, el mayor que tuvo el PRM y su candidatura presidencial en el 2020 fue del exterior, que fue masiva, y que de alguna forma él entendía que debía, ese apoyo incondicional de la diáspora, debía reflejarse en programas sociales, etcétera, que nos beneficien finalmente. Bueno, en ese orden se han planteado diferentes tareas. Por ejemplo, el presidente se comprometió a agotar la gestión necesaria para lograr eliminar aquellos odiosos $10 que nos cobran en los pasajes aéreos para ir a territorio nuestro, a la media isla, bueno, ir a nuestra parte de la isla, ¿verdad? Esos $10 odiosos que, aunque hay un mecanismo para poder reclamar esos $10, es tan complicado que la gente sencillamente los deja. Se estima que hay unos 600.000 dominicanos que vamos a República Dominicana durante el año, esto es un estimado, lo que indica que 600.000 dominicanos a $10 por cabeza es un dineral, que además de que se gestione la eliminación de estos $10, nos gustaría, presidente, que se establezca dónde fueron a parar, porque honestamente yo no tengo idea cómo se gasta ese dinero, qué uso se le da, para qué sirvió. Dos, el presidente ha estado planteando desarrollar una serie de programas sociales que nos beneficien cuando cuando vayamos de visita al país. Por ejemplo, la extensión a los dominicanos que vivimos en el exterior del seguro de salud de SENASA, que es la ARS estatal, y sería un seguro de salud premium, de suerte que cuando uno esté en el país pueda usar el SENASA, obviamente habrá que pagarlo, etcétera, habrá que ver los mecanismos para ello, pero que uno pueda ir con un seguro al país con ciertas garantías y cierta calidad. Eso nos parece interesantísimo. Nos parece interesante también la propuesta del presidente en la reforma fiscal que se avecina, que está prevista agotarse en los próximos meses, discutirse en los próximos meses, eliminar o reducir el pago de impuestos aéreos. Bueno, todos sabemos que el 40% promedio del costo de un pasaje aéreo República Dominicana en New York, promedio del 40% son impuestos locales, impuestos del territorio nacional, lo que encarece de manera abusiva los pasajes aéreos y lo que dificulta que uno pueda ir con más frecuencia a su tierra. El presidente se compromete que en la próxima reforma fiscal se pueda discutir la reducción de estos impuestos. Todo eso luce interesante, luce bonito, luce bien. Sin embargo, yo pienso que la comunidad dominicana en el exterior debe involucrarse a través de mecanismos
eficientes e idóneos para darle continuidad a estas promesas. Si estas cosas se quedan en el discurso, se quedan en la declaración de intenciones, esto no va a pasar más que un discurso adicional, un discurso extra, un discurso más. La forma de corregir eso, o la forma de garantizar que finalmente estas propuestas lleguen a feliz término, es a través de la participación, mecanismos de participación de la comunidad dominicana en el exterior, en organismos de toma de decisiones. Valga decir, y esto lo digo por salud y por justicia, que Alianza País fue la primera organización política en el exterior que se planteó como una posición casi de principio el asunto de la eliminación de los $10 en el pasaje aéreo y la reducción de las tarifas consulares en sus diferentes vertientes y la reducción de los impuestos al pasaje aéreo. Lo digo por justicia porque, bueno, sed justos primero si queréis ser felices, decía el patricio nuestro Juan Pablo Duarte. Hay algo que nos llama la atención de las propuestas que trajeron de República Dominicana a través del presidente de la República a los dominicanos en el exterior. Una propuesta que nos parece que realmente no tiene trascendencia. Y es traer a Infotep a New York para que capacite dominicanos y dominicanas en diferentes rubros. Nos parece que eso no es necesario. Nos parece que eso sencillamente no sería más que gastar dinero en local, en alquiler de local, en traer personal que capacite, etc. Cuando vivimos en un país de primer mundo, que tiene esos recursos y más, para que la gente nuestra que está aquí reciba capacitación, formación, etc. Deberían repensarlo un poco mejor, deberían orientarse de manera más efectiva. Pensamos que el Index New York bien podría hacer una labor de orientar al organismo que se está proponiendo traer a Infotep a Estados Unidos, a Nueva York, de manera específica. El Index New York, y ahí hay muy buen equipo, debería orientar a estos organismos, porque muy bien el Index local podría ser el mecanismo a través del cual las instituciones norteamericanas que hacen vida en New York y que capacitan recursos humanos, bien podría ser el Index la vía para que dominicanos y dominicanas y otros grupos étnicos pudiesen interesarse en capacitarse a través de estas instancias que ya existen en Estados Unidos. No creemos ni necesario ni conveniente que se gaste ese dinero en esa inversión, ese gasto de personal, cuando todos esos recursos pueden emplearse en diferentes ciudades, provincias, barrios del país que muy bien lo necesitan. Aquí vivimos en un país de primer mundo, donde hay un montón de recursos disponibles en ciudades, estados y el gobierno federal, que solamente falta que los oficiales electos nuestros, y por suerte vamos creciendo en representación política en las instancias de gobierno a nivel de Estados Unidos, esos oficiales electos, y hoy vamos a tener uno acá que nos interesaría tocarle el tema, entiendan la importancia de crear vías de acceso, abrirle puertas a los dominicanos y las dominicanas interesados en mejorar su cualificación académica o laboral a través de las diferentes formas de entrenamiento y capacitación que tienen organizaciones académicas, comunitarias, etcétera, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en Jersey, en Connecticut. Es cuestión de que el Index, coordinándose con los oficiales electos nuestros, identifiquen esas fuentes y que el dominicano interesado en recibir esa capacitación lo haga aquí, sin tener el gobierno dominicano que hacer esa inversión que a nuestro juicio bien merece hacerla en el territorio nuestro. De suerte que, por ejemplo, Infotep, a las personas que están pedidas en República Dominicana, bien podría iniciar allá procesos de capacitación para áreas que aquí demandan mano de obra cualificada, que son diversas y que son esencialmente técnicas. Si el Index local, junto con el Infotep de allá, hacen un diagnóstico de qué se espera, qué tipo de cualificación se espera que tenga la gente cuando llegue a Estados Unidos, digamos New York o Jersey o Connecticut en este caso,
¿Qué tipo de mano de obra se está demandando para cuando estos dominicanos y dominicanas lleguen a territorio continental, tengan acceso a empleo? Ese diagnóstico podría ayudar a que Infotep focalice su entrenamiento para dominicanos que están pedidos y que tienen posibilidad de salir hacia Estados Unidos, por ejemplo, los capacite en áreas que cuando ellos lleguen acá, además del inglés, puedan insertarse al ruedo laboral y su nivel de sacrificio, de preocupación, de trabajo se reduzca sustancialmente. Así que valoren el asunto de Infotep en Nueva York. Creemos que no es necesario, creemos que es una inversión innecesaria, sin sentido, que bien podría ser a la inversa, y que sean dominicanas a dominicanos que están allá con posibilidad de venir a vivir a Estados Unidos, y que Index y oficiales electos dominicanos en diferentes ciudades identifiquen las agencias norteamericanas, instituciones norteamericanas, a nivel de ciudades, de estado y a nivel federal, que bien podrían dar esa capacitación, bien ofrecen permanentemente esa capacitación acá, sin tener que hacer un gasto que a nosotros nos parece innecesario e incorrecto. Por otro lado, no perder de vista que estas propuestas que trajo el presidente Abinader en esta visita a Naciones Unidas y en estas diversas reuniones que se hizo con distintas fuerzas políticas, sociales, de medios de comunicación, etcétera, esas propuestas sean integradas para que las mismas se concreten, dominicanos y dominicanas de la diáspora, en mecanismos prácticos que vigilen, garanticen, aporten ideas, etcétera, para que las mismas puedan llevarse a cabo y para que los famosos $10 de impuestos, la reducción de los impuestos de los pasajes aéreos y una serie de cosas más se concreten y no deje de ser un discurso de buenas intenciones, porque bueno, ya de eso estamos un poco hastiados. En este proceso, familia, es importante lo siguiente: tenemos que reclamar derechos, pero hay que evitar pedir privilegios. Entendamos esto. Ciertamente tenemos algunos derechos, y yo creo que sí, que nos los merecemos y los necesitamos. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con una vivienda. Lo de una vivienda es esencial. Nosotros y nosotras sabemos perfectamente bien que retirarnos y vivir en Estados Unidos con el retiro es una misión casi imposible, porque incluso aquellos que tienen buenos retiros y pensiones de sus sindicatos, se les hace difícil vivir en el norte y casi siempre tienen que, para poder sobrevivir con cierta dignidad, mudarse hacia el sur o hacia el medio oeste, Carolina del Norte, Carolina del Sur, la Florida, porque Virginia, porque el costo de la vida en ciudades como New York y sus alrededores para un retirado es extremadamente complicado. Por lo tanto, la propuesta de que tengamos nosotros posibilidad de tener acceso a una vivienda digna en Dominicana que nos permita a cierta edad irnos a vivir allá y digamos que morir tranquilo en nuestra tierra con un costo que podamos cubrir con la pensión o con el retiro que podamos tener en Estados Unidos, nos parece sensato. Eso es un derecho. Evitemos como comunidad exagerar y empezar a pedir privilegios. Eso me preocupa. Que entendamos que, porque se proyecta que este año, a final del 2021, la comunidad dominicana en el exterior envíe promedio unos $10.500 millones al país, cosa cierta. No nos montemos en ese carro y empecemos a pedir privilegios irritantes, porque entonces pasamos de ser abusados por el desconocimiento de nuestro esfuerzo del Estado dominicano a posiblemente ser abusadores de la sociedad dominicana. Hay que evitar los privilegios. Ahora, estoy de acuerdo con que exijamos nuestros derechos. Vivienda es uno. El seguro médico del SENASA nos parece correcto. El reducir los impuestos de los pasajes aéreos nos parece correcto. Eliminar los $10 irritantes y obviamente investigar qué pasó con los fondos de ese dinero en los años que se ejecutó nos parece correcto. Hay otras cosas que deberíamos discutirlo con la cabeza fría para evitar, repito, privilegios irritantes que no nos beneficien de manera particular, pero que a la sociedad en su conjunto posiblemente le perjudique. Así que no se mueva, ya regresamos, Hechos y Opiniones.